¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo 2024 y a estas transmisiones donde vamos a tratar de complementar y orientar un poco en estas imágenes médicas, en estos llamados diagnóstico por imágenes. Hoy vamos a hacer una introducción sobre los diversos métodos, algunos conceptos y términos que se usan específicamente en diagnóstico por imágenes que tienen que ver con la anatomía. No es que no tienen que ver, sino que esto nos va a permitir hablar en un lenguaje, como se denomina, más técnico y poder entendernos más fácilmente, esperemos, y de ese modo poder lograr los objetivos para este ciclo en anatomía humana, ¿sí? En esta carrera de medicina. Por eso vamos a ver una presentación, así que ante cualquier duda ustedes pueden escribir a través del chat si surge algún tipo de duda o tienen alguna pregunta, lo que fuese. Previo a esta presentación, recuerden que además tienen estudios de diagnóstico por imágenes o imágenes médicas en los salones de trabajos prácticos. Hay una página web de WAPI, que es la unidad de anatomía por imágenes. Hay un Instagram. Tenemos este año, inauguramos un canal a través de WhatsApp para que ustedes tengan contenidos. Ahí también tenemos otras redes como Pinterest, etcétera. Así que bueno, los invitamos a explorar un poco nuestras redes y recursos. Hay muchos recursos en la página web, además de imágenes, hay documentos, ¿sí?, específicos que van ampliando los temas que vamos a ver en cada semana correspondiente al tema del trabajo práctico. Bueno, ahora sí, vamos a la presentación. Como ustedes les decía, tenemos que tener conceptos para comunicarnos a través de esto que es las imágenes médicas. Vamos a ver, las imágenes médicas que vamos a estudiar van a ser de sujetos vivos, ¿sí? Ustedes van a tener en los salones de trabajos prácticos material cadavérico, ya sea en la mesa, a través de frascos, van a tener maquetas. Pero bueno, estas imágenes son de seres humanos vivos, que es el día de mañana lo que van a pedir como un estudio complementario ante un diagnóstico o presunción que ustedes tengan, para corroborar o no esa presunción. Bien, para ello vamos a tener algunas cuestiones a consideración, como son los niveles a los cuales puedo analizar el cuerpo humano, porque en definitiva las imágenes médicas nos permiten observar el cuerpo humano, estudiarlo, ¿sí?, analizarlo, sin tener que hacer una vivisección ni cosas por el estilo. Entonces vamos a ver esos niveles, un nivel escópico, es decir, un nivel que directamente lo veo de manera directa, por ejemplo, una preparación en la mesa de trabajos prácticos, ¿sí? Ahora, cuando hay algo más pequeño y necesito una lupa, vamos a hablar de un nivel mesoscópico. Cuando necesito un microscopio, que ahí van a tener otra asignatura como es histología y citología, donde van a necesitar en ese nivel un mediador que va a ser el microscopio. A nivel molecular, etcétera, podríamos seguir. El diagnóstico por imágenes lo que hace es mediar entre estos niveles y el nivel escópico, ¿sí? La representación de la imagen que tenemos, por ejemplo, en resonancia y demás, tienen que ver más allá de lo molecular, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a estudiar es lo morfológico. La morfología se puede estudiar en distintos niveles, ¿sí?
Eh, entonces, esa macromorfología, lo que ustedes van a ver en los salones de trabajos prácticos, van a tener que va a ser escópico y mesoscópico, ¿sí? Porque en las disecciones o hay estructuras que tal vez necesiten una lupa para una buena definición, ¿sí? Así que esos son los niveles a los cuales nos vamos a dedicar en esta asignatura y vamos a complementar con estas imágenes diagnósticas en estos niveles, ¿sí? Para ello, las técnicas escópicas tradicionales pueden hablar sobre la superficie, ¿sí? O bien, por ejemplo, acá tenemos en la imagen que tenemos a nuestra izquierda, tenemos una cabeza vista de perfil y a su vez cómo se proyectaría desde la superficie en esa estructura ósea, ¿sí? Que nosotros habitualmente no vemos. Las estructuras óseas en este caso nos van a dar, por ejemplo, una idea de qué nos van a dar elementos en superficie. Por lo tanto, la anatomía de superficie es muy importante, sobre todo cuando ustedes vean la parte clínica, van a ver que la anatomía de superficie es fundamental para tener una noción de qué hay hacia lo que es interior. Y en la imagen de la derecha lo que es muscular también, ¿sí? Igual que mi dorso es ahí podemos ver los distintos relieves que van adoptando los músculos. Esto es todo lo que podemos considerar anatomía de superficie. Habitualmente nosotros cuando vemos un sujeto vemos solo el rostro, la cabeza, ¿sí? No vemos el cráneo. Para eso necesitamos métodos diagnósticos, para ver un poquito más allá y estudiar esa anatomía que no es visible de manera directa en un sujeto vivo. Otras técnicas escópicas son la disección, como tenemos aquí a nuestra izquierda, o bien las secciones, como tenemos a nuestra derecha. Las secciones también las vamos a ver en los correspondientes estudios seccionantes, tomografía, resonancia, ecografía, etc. Estos son modos de estudiar estas técnicas escópicas, ¿sí? Secciones, etc. Que esto los pueden ver en los frascos que están, en las preparaciones que están en frascos en los trabajos prácticos. Así que otras que podemos ver de manera escópica van a ser, como decíamos, las imágenes médicas. Acá tenemos una reconstrucción tridimensional de la cabeza de un niño, en la cual se hace a través de filtros, se pueden visualizar estructuras internas, que ya vamos a ver cómo se llama en el tercer módulo. Esto simplemente está a modo de ejemplo. Pero vamos a ir a lo que más vamos a ver en este módulo, ¿sí? Que son qué tipo de imágenes vemos, ¿sí? Y este tipo de imágenes se adquieren con determinado tipo de energía, de onda electromagnética, ¿sí? Las más habituales, ¿sí? Son las radiografías, que utilizan radiación X, que en general todo el mundo conoce las radiografías, alguna vez ha visto alguna, más allá de que la puede interpretar o no, es decir, reconocer qué elementos hay anatómicos, si son normales o no. Para eso están haciendo esta carrera, pero es un elemento bastante, digamos, no digo familiar, pero es conocido. Entonces, con radiación X se utiliza para realizar radiografías, pero la radiación X mediante un sistema computarizado, hay otros estudios con radiaciones X, pero casi no se utilizan. Tenemos la tomografía computada, que utiliza los mismos principios. ¿Por qué decimos la radiación
X es una onda electromagnética, porque la luz visible, la cual nos permite la visualización de los objetos de nuestro entorno, también son ondas electromagnéticas, con una longitud de onda diferente, por eso las podemos ver. Estas no, por eso necesitamos elementos mediadores como placas, equipos computarizados, etc. Ahora, ¿se va a comportar del mismo modo? Van a ser, va a absorberse, ¿sí? Piensen, si uno interpone entre una linterna un dedo, entre una linterna y una pared, se va a proyectar su sombra. Bueno, eso es lo que hacemos para obtener, por ejemplo, en este caso, un codo de frente, ¿sí? Entre la película y el haz de radiación. Va a absorber esa radiación X y el hueso, y el aire prácticamente no absorbe nada. Entonces nos da esa imagen de estructuras internas que las hacemos de manera indirecta. Bueno, la tomografía también tiene que ver con la absorción de ese tipo de radiación y cómo se va a adquirir la imagen. Fíjense que lo que tiene radiación X, el hueso se va a ver blanco, ¿sí? Ya sea el hueso cortical o el hueso esponjoso, lo voy a ver blanco, ¿sí? En uno y en otro estudio, ya sea en una radiografía como en una tomografía computada. También las ondas electromagnéticas tienen que ver con los radioisótopos, esos que alguna vez habrán escuchado hablar en química, y que el año que viene los van a ver en fisiología, algunos de ellos. Se utiliza en medicina para obtener imágenes de SPECT, por ejemplo, a nivel cerebral. Estos estudios no los vamos a utilizar tanto en la cursada, ya que son mucho más funcionales. Si bien hoy en día hay estudios que, por ejemplo, combinan la tomografía con este tipo de estudios más funcionales, de SPECT, cámara gamma, medicina nuclear, tiene esas denominaciones los que usan esta radiación. Otro estudio que también tal vez les resulte conocido, al menos su nombre, es la resonancia magnética o resonancia magnética nuclear, dado que muchas lesiones deportivas se pueden estudiar con este método. Se utiliza mucho en lo que es osteoartículo muscular, en lo que es sistema nervioso, cardíaco. Bueno, hay varias, pero digamos, por eso decía de lo deportivo, que tal vez lo escucharon, y utiliza ondas de radiofrecuencia, ¿sí? En este caso colocó el sujeto en un gran imán, y bueno, con la radiofrecuencia altero los átomos de determinada parte del cuerpo y veo esos cambios de energía que hay, ¿sí? Esto hecho extremadamente sencillo, desde el punto de vista de la explicación, la fundamentación es mucho más complejo, ¿sí? Yo se los hago sencillo, o tampoco es el objetivo de la asignatura esto, ¿sí? Ustedes ya van a tener una asignatura que es diagnóstico por imágenes, donde van a ver en profundidad estas cuestiones, pero para que tengan una idea de por qué se ven distintos, ¿sí? Por qué en resonancia el hueso compacto lo voy a ver negro, porque no tiene prácticamente agua, por lo tanto los átomos de hidrógeno no van a estar presentes, mientras que en lo que es líquido sí lo veo, ¿sí? Se comporta de otra manera. Pero volviendo al hueso compacto, que lo veo negro porque prácticamente no tiene agua, a diferencia del blanco que lo veo en tomografía y en lo que usa radiación X. Por eso hago esta mención a qué tipo de energía se utiliza para obtener las imágenes, como para que uno pueda relacionar también la tomografía con las radiografías, y la resonancia, que se ve distinto, y después lo vamos a complejizar porque además hay distintos tiempos de adquisición. Y hay un método muy difundido, muy utilizado, que cada vez tiene más aplicación. Lo más habitual son las ondas mecánicas, que son el ultrasonido, que se utilizan para hacer ecografías o ultrasonidos,
Y lo habitual que todo conoces es en embarazadas, ¿sí? Aquí hay un pequeño feto, ahí tienen los miembros inferiores, ¿sí? La cabeza. Pero también hoy en día se utiliza para todo lo que es osteoarticular y para lo que es cardíaco, lo que es vascular, etcétera. Pero bueno, este método tiene alguna dificultad mayor como para visualizarlo, eh, en el sentido no para visualizarlo en sí mismo, sino para interpretar bien que se está visualizando. Es decir, en este caso no hay dudas, pero si yo pusiera imágenes de otro índole, tal vez uno, si no tiene un conocimiento un poco más profundo, no ve mucho la diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, los métodos que vamos a utilizar principalmente en la cursada, lo cual no quiere decir que no aparezcan en algún otro momento otros métodos, pero los principales van a ser radiografías, tomografías, resonancias, ¿sí? Porque nos van a dar esa definición anatómica que nos permite correlacionar con las preparaciones que ustedes tienen en las mesas o bien están en frascos, con las maquetas que también tienen en los trabajos prácticos o con otros recursos, y las imágenes son bien definidas morfológicamente, ¿sí? Bien, dicho esto, la radiación X vamos a tener 5 densidades básicas, ¿sí? El blanco puro, la radiación gamma es eso, se llama radiación gamma, es una desintegración atómica que utiliza radioisótopos, ¿sí? Nacho, no sé si eso contesta tu pregunta, si no me decís. Por ejemplo, se utiliza iodo 121, que es para tiroides, se utiliza tecnesio 99 en estudios cardíacos, etc. Pero son más funcionales, son radioisótopos, ¿sí? Como cuando llueve y uno siente ese olor a lluvia, que es oxígeno 3, que es un radioisótopo, que se llama ozono. Bien, volviendo un poquito a este diapositivo, estábamos por hablar de las densidades básicas con radiación X. Los extremos van a estar representados por el metal, que nos va a dar un blanco, podemos decir, en lo más puro, ¿sí? Sin ningún tipo de aditamento. Y su opuesto, el negro, que va a ser el aire. ¿Por qué? Porque el blanco, digamos, para hacerlo sencillo, no deja que la radiación llegue a la película donde se va a impregnar la imagen. Mientras que el aire, aunque quede feo decirlo de esta manera, podemos considerarlo despreciable a nivel de interacción con la radiación. Por eso pasa toda la radiación a través del aire, o se considera que pasa prácticamente toda, y nos va a dar este negro, ¿sí? Por eso ustedes en la imagen que tienen acá van a ver cómo acá, que hay más hueso, ¿sí? En la cabeza, por ejemplo, lo van a ver bien blanco. Acá abajo se colocó un protector gonadal, ¿sí? O la radiación X puede romper cadenas de ADN, por eso, dependiendo del caso, sobre todo en niños, corresponde la protección gonadal. Es un metal esto, fíjense que es distinto al blanco del hueso que tienen ahí nomás, ¿sí? En la pelvis o de la cabeza, fíjense que es un blanco bien puro. Mientras que en los pulmones tenemos como un gris bien oscuro, que es prácticamente como este de aquí, que hay aire, ¿sí? Y entre medio de esos tenemos el que se ve también bastante blanco, el más habitual es que es el hueso, ¿sí? Como ya estábamos diciendo. El agua, los músculos tienen agua, ¿sí? El agua se ve gris claro, al igual que otros órganos.
y la grasa que se va a ver de un gris más oscuro. Esto sobre todo lo van a notar en tomografías, ¿sí? O la tomografía de esta escala de básica de 5, en radiología convencional sobre todo, utiliza una escala mucho más amplia, por lo tanto se pueden distinguir, se pueden también discriminar distintos grises, ¿sí? Por lo tanto, se pueden discriminar más estructuras anatómicas. Bien, acá vamos a ir con otros conceptos que tienen que ver con la radiología convencional. En la radiología convencional tenemos superposición de estructuras, ¿sí? En esta imagen que tenemos a nuestra izquierda va a ser un frente de la columna cervical. Después lo vamos a ver en detalle cuando sea el tema correspondiente, pero para que tengan una idea más o menos de lo que estamos viendo. Acá hay un esquema de una vértebra cervical típica. Acá tiene la boca abierta, ¿sí? Acá debería tener los dientes, ¿sí? Ahí se ve una muela, ¿sí? Es decir, un molar. Esta es la mandíbula, tiene la boca abierta. Fíjense cómo se superpone a esas estructuras que son mucho más posteriores, que son las vértebras cervicales. Aquí más abajo vemos las vértebras también, pero vemos que en el medio hay algo oscuro. Dijimos que lo más oscuro, el aire deja pasar mucho más, no absorbe radiación. Por lo tanto, ahí tenemos parte de la tráquea. Son nombres que les menciono, pero que está más adelante de la columna. Entonces, en radiología convencional tenemos superposición de estructuras. Por lo tanto, si uno quiere evaluar una estructura de manera adecuada, debe realizar mínimo dos imágenes. Una, en este caso de frente, donde vamos a tener que esto es superior, esto es inferior, esto es lateral izquierdo y lateral derecho. Por convención, la derecha en las radiografías siempre va a estar a nuestra izquierda. El haz de radiación para obtener esta imagen ha sido antero-posterior, y acá estamos aplicando planimetría, ¿sí? Para comprender esta imagen. Es decir, que la proyección y superposición de estructuras van a realizarse en sentido antero-posterior. Algunos dirán, bueno, es lo mismo. Tal vez podríamos decir, pero en realidad, si se acuerdan cuando les mencioné que la radiación X tiene las mismas propiedades que la luz, las estructuras que van a estar más alejadas de la película, es decir, de la pared más cerca de la linterna, es decir, de donde se emana la radiación, van a tener una sombra ampliada, más grande. Si no, hagan la prueba en casa con una linterna, una pared, el dedo, van a ver que si la linterna y la pared no se mueve habitualmente, la linterna la dejan en el mismo lugar, mueven el dedo hacia el lado de la linterna, la sombra se va a ampliar, ¿sí? Si ustedes dejan el dedo contra la pared, la sombra va a ser prácticamente del tamaño real. Por lo tanto, esto va a estar en posición posterior. Ahí tenemos un plano limitante para aplicar. Y la proyección de estructuras, un plano que, digamos, un eje de dirección del haz de radiación va a ser el antero-posterior. Complementando, vamos a tener hacia nuestra derecha una imagen de perfil de la columna cervical. Y en este caso, esta imagen de perfil va a ser en sentido latero-lateral, ¿sí? Después, cuando sea específico, vamos a ver si va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero
va a estar todo superpuesto. Esto para ver cómo se superpone un lado con el otro. Y en el ejemplo anterior vamos a ver cómo una estructura, que después cuando lo estudiemos lo vamos a llamar cuerpo vertebral, se va a superponer con otra estructura que se llama apófisis espinosa, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen algo acá que va a ser ese cuerpo y esa apófisis espinosa superpuesta ahí. Lo mismo acá. Entonces, esto para tener en claro que vamos a tener superposición de estructuras. Por lo tanto, el conocimiento anatómico es fundamental para poder interpretar una imagen. Hoy, para identificar estructuras anatómicas, el día de mañana para evaluar su normalidad, ¿sí? En la práctica. Bien, a veces requerimos no solo frente y perfil, muchas veces necesitamos hacer imágenes oblicuas como se ve, ¿sí? Si uno tuviese un perfil no podría ver este foramen que se da acá. Fíjense en la imagen previa, esto es falso, no es el foramen, ¿sí? Fíjense, si yo quiero evaluar un foramen que hay acá, tiene que quedar ese foramen perpendicular a la película. Para que quede perpendicular, ¿sí? Suponemos que acá está la película. El haz de radiación va a ser perpendicular a la película, pero yo le digo al sujeto que se rote. Y fíjense cómo puedo evaluar esos forámenes que son tan importantes, porque por ahí van a emerger las raíces nerviosas que dentro de poco van a ver el plexo braquial, ¿sí? Entonces, para ver si hay una lesión en estos forámenes. Entonces, no solo se hace una imagen y otra complementando para tener una idea tridimensional, porque si volvemos a las previas, en la imagen de frente yo voy a tener una idea de lo que está arriba o superior o cefálico, de lo que está abajo, de lo que está a la derecha y a la izquierda, pero no puedo tener una idea en el caso de una patología o lo que fuere que habría que definir si es anterior o posterior. Entonces lo puedo complementar con esta imagen que determino que es superior, al igual que en la imagen de frente, que es inferior, y determino que es anterior y que es posterior. Pero no puedo asegurar que es derecho o izquierdo, porque está superpuesto, ¿se entiende? Entonces, se complementan estas imágenes y se las denomina par radiológico. Pero hay imágenes que van a ser especiales, para ponerle algún mote o algún nombre, y estas imágenes me van a permitir estudiar algún accidente óseo o algún accidente anatómico o alguna estructura anatómica que de otro modo no la podría visualizar ni estudiar para su análisis, ¿sí? También acá tenemos otra columna, ¿sí? A nivel torácico, y acá también, pero acá se ve algo raro. Si bien ustedes no conocen o todavía no han visto lo que es una columna en su normalidad, pero claramente acá aparece de un modo y acá aparece de otro. Algo ahí entre medio, ¿sí? En el medio de los ojitos de la lechuza tenemos algo que atraviesa. ¿Qué será? Podría ser un metal, a veces tenemos a la médula ósea, bien, el sistema nervioso está bien. No es un metal porque recuerden que el metal tiene
una densidad tal que me da un blanco limpio. Fíjense que acá tengo una alternancia, si no es un blanco como el que habíamos visto de esa placa, ¿sí? De esa protección gonadal. La médula ósea, ahí no, sí, la médula espinal tiene que ver con el sistema nervioso, pero es un estudio, fíjense que acá no lo veo. ¿Por qué acá lo veo? En radiología convencional, además de hacer posiciones que no son ni frente ni perfil, se utilizan medios de contraste. En este caso se le inyecta un medio de contraste que hace que una estructura que tengo interés cobre mayor densidad, en este caso, ¿sí? O bien se puede utilizar aire para que tenga menor densidad, ¿sí? En este caso es un contraste, es un estudio que prácticamente no se hace porque hoy con resonancia magnética no se hace este tipo de estudio, dado que se hace de manera directa sin ningún tipo de inyección con la resonancia magnética, pero sirve como ejemplo porque los elementos vasculares, ustedes tienen una rodilla en el salón de trabajos prácticos D, ¿sí? En donde están las mesas 1 y 2, en esos negatoscopios, hay una rodilla con los elementos vasculares arteriales, ¿sí? ¿Cómo se hace? Habitualmente no se ve. Se debe inyectar una sustancia específica que no es radioactiva, simplemente lo que hace es que tenga mayor densidad. En el caso que les digo que hay en el salón de trabajos prácticos, el contenido arterial, y en este caso el contenido de donde hay líquido cefalorraquídeo, por eso se ve así. Lo habitual es verlo así. Esto es un estudio específico que prácticamente no se hace. Es como un ejemplo para que ustedes lo puedan ver, que se utiliza para aquellas estructuras, porque si no solo veríamos estructuras óseas, ¿sí? A lo sumo algún contraste con el aire o alguna cosa así, de manera natural, pero también se pueden inyectar contrastes, se pueden dar de tomar contrastes cuando uno estudia el tubo digestivo, que eso es parte del módulo B, que también lo vamos a ver bien, pero esto es para que tengan una idea, ¿sí? Y puedan comparar ambas imágenes. Un estudio de tomografía computada, seguimos con también la médula. Acá pueden ver el hueso, ¿sí? La médula está acá, hoy que mencionaban la médula espinal. Fíjense cómo voy a ver los elementos musculares del dorso. Esto es posterior, esto es anterior, y lateral derecho, lateral izquierdo. Son todas secciones axiales en tomografía. Se puede hacer reconstrucción coronal, sagital, oblicua, lo que quieran. Después, fíjense cómo se ve el tejido esponjoso. Bien, esto es como para tener una idea. Esto está a nivel cervical. Acá tengo la tráquea, por eso veo aire ahí. Y esto es todo músculo, al igual que acá. Miren bien estas imágenes a diferencia de estas otras. Estas otras ya lo vamos a ver, es simplemente a modo de ejemplo, corresponden al estudio llamado resonancia magnética. De manera directa puedo hacer una sección sagital. Fíjense que esto es anterior, posterior, acá tengo el cuello, la cabeza, el tronco, o sea que esto es inferior, superior. Esta es una imagen sagital. Esta imagen es coronal, de la misma región del cuello, cervical, de la columna, ¿sí? Esto va a ser superior, inferior, derecho, izquierdo. Y esta imagen va a ser axial u horizontal, donde esto va a ser anterior, posterior, derecho,
e izquierdo. Fíjense cómo voy a ver la grasa, la voy a ver blanca en este tiempo. Cómo voy a ver el músculo, ¿sí? Fíjense en la imagen axial, cómo voy a ver la médula rodeada de líquido, que lo voy a ver oscuro, porque es un tiempo de adquisición que lo vamos a llamar T1. Mientras que acá el líquido que rodea la médula lo voy a ver blanco, porque es otro tipo de tiempo, ¿sí? Tiene mucha definición anatómica, más que la tomografía, aunque cada día los métodos diagnósticos están en continuo progreso en cuanto a la calidad de las imágenes y la morfología que podemos apreciar en las mismas. Un estudio tiene indicaciones específicas que ya lo van a ver cuando corresponda a esto en la carrera. Por el momento, como para que ustedes tengan el concepto de cómo se ve una tomografía, cómo se ve una resonancia en líneas generales. A lo largo de toda la cursada lo van a seguir viendo, así que no desesperen si tal vez todavía no lo distinguen uno de otro, pero sí que de manera directa en resonancia puedo hacer los tres planos seccionantes, incluso oblicuos, mientras que en tomografía en general es axial, salvo en el pie y la mano, y lo demás es por reconstrucción, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se ven los músculos con la grasa intramuscular, ¿sí? Ahí. Bien. Esto, como para ejemplificar esta introducción a lo que vamos a denominar diagnóstico por imágenes médicas, ¿tienen preguntas de lo que hablamos hasta ahora? Bueno, cualquier cuestión, también tenemos un Instagram, que ahí tienen la dirección por si no lo tenían. Este año decidimos inaugurar un canal de WhatsApp, ¿sí? Que ahí nos pueden buscar por ese nombre, van a ver que tiene el logo de WAPI, así que como para identificarlo. Tienen todas nuestras redes en ambos, así si quieren explorar la página web donde hay las... me están preguntando algo, así que ahora vuelvo. ¿Por qué es coronal? Porque acá podemos ver que esto es superior, que esto es inferior, que esto es derecho y que esto es izquierdo, ¿sí? Entonces, en un plano sagital no tengo ni derecho ni izquierdo, sí en un axial que tengo derecho e izquierdo. Pero en el axial no tengo anterior y posterior, no tengo superior e inferior, ¿sí? La fundamentación es morfológica. Acá veo el diente del axis de la segunda vértebra cervical, por lo tanto acá me está refiriendo que esto es superior, y acá continúan las vértebras, ¿sí? Parte de elementos que corresponden a las vértebras, ¿sí? Y ahí se ven emergiendo brevemente los elementos nerviosos. Entonces, esto tiene que ver con los planos y con los ejes. Tengan en cuenta que acá ustedes tienen un eje transverso y un eje vertical. Esta imagen es un ejemplo, son secuencias coronales, donde tal vez tienen 10 imágenes, ¿sí? No, en general cuando se hacen las secuencias se hacen de anterior a posterior. El plano coronal, ustedes lo habrán estudiado, que me divide en una mitad anterior al cuerpo y en una posterior. Pero cuando hacemos secciones coronales,
o paracoronales, si lo quieren llamar de ese modo, al igual que tenemos sagitales, como es este ejemplo, pero también podemos tener parasagitales cuando van hacia lateral, ¿sí? Lo tienen que justificar desde la planimetría esto, ¿sí? Acá vemos un eje transverso y acá vemos un eje longitudinal. Ahora, esto también va a tener, a medida que vayan viendo la asignatura y van a poder fundamentar con estructuras anatómicas, ¿sí? Qué es superior, qué es inferior, les va a ser más sencilla. ¿Sí? Coronal y frontal en general se utilizan prácticamente como sinónimos, aunque no lo son del todo. ¿Va quedando claro? Mientras que en una imagen, por ejemplo, axial, tengo un eje transverso y un eje antero-posterior. Y en la sagital tengo un eje antero-posterior y un eje longitudinal. Obviamente, para esto es como si yo les mostrara el plano de un lugar que no conocen y no les doy cuál es el norte ni el sur. Si ustedes les va a costar ubicarse. Por eso decía que a medida que transcurra la cursada van a tener más elementos para valorar, en el caso de esta sección coronal, qué es cefálico, qué es podálico, qué es lateral, y con eso fundamentar que es coronal y no es axial, por ejemplo, en donde voy a tener algo que es anterior y posterior en una misma imagen, ¿no? ¿Quedó resuelto o todavía tienen esa duda? Tal vez escuchan unos segundos de silencio porque hay un pequeño delay entre que ustedes escriben y a nosotros nos llega la respuesta, o mejor dicho, hasta que a ustedes les llega lo que estoy diciendo. Sí, por eso a veces parece una pequeña pausa. Bien, entonces perfecto, les estaba diciendo de estos canales que vamos a ir subiendo novedades y demás. En la página web además hay elementos complementarios. Ya estamos terminando, esta es la última diapositiva. Ahí en la página web les decía, entren, yo sé que no están tan habituados hoy en día a la página web, pero entren porque hay algunos complementos que tal vez también los pongamos o les demos el link en el canal de WhatsApp. Bueno, los esperamos en un par de semanas, ¿sí? Lo vamos a estar anunciando por las redes, así que si nos siguen por las redes, ahí lo vamos a anunciar. Seguramente va a ser el jueves 4, ¿sí? Porque la semana que viene no hay actividad, así que la semana que viene no vamos a hacer transmisión. Bueno, espero que hayas sido de utilidad y haya aclarado algunos conceptos y que de ahora en más podamos utilizar algunos términos como corresponde. Sí, queda guardada, vamos a poner el link en la página web, en las redes sociales, en el canal de WhatsApp vamos a poner el link. Una vez que lo tengamos, lo subimos a YouTube, que tenemos un canal también, y después ponemos el link, ¿sí? con esto. Muy bien, ha sido un gusto, buena semana o lo que queda de ella.